Bienvenidos al canal de Hans Gallardo, soy César. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más para adentrarnos en la locución. ¿Existe o no existe voces radiofónicas? En la radio, como en la vida, hay sitio para todos los timbres y todas las formas de hablar. En una radio democrática, todas las voces son bienvenidas. El asunto es ver cuál se acomoda mejor a uno u otro programa. Una voz añadida que puede ser muy útil para actuar en una novela, una radionovela, no pega para leer el editorial, por ejemplo. Una voz muy gruesa no sonará muy bien conduciendo un espacio juvenil. Desde luego que no. Y esta cuña sensual no la podremos grabar con aquella voz destemplada. Cada pájaro con su rama y cada voz con su formato. Entonces, ¿cualquiera puede ser locutor o locutora? Casi cualquiera. Lógicamente, las voces muy nasales o muy guturales o demasiado chillonas o tartamudas no nos servirán para animar un programa, pero esas son las menos. Si atendemos al funcionamiento de las cuerdas vocales, 9 de cada 10 personas sirven para hablar detrás de un micrófono, ¿eh? Y 8 de cada 9 quienes tenemos la voz común, estamos en mejores condiciones que aquellos pocos superdotados para establecer una relación de igual a igual con la gran mayoría de la audiencia que habla tan comúnmente como nosotros. Ahora bien, en vez de obsesionarnos tanto por una linda voz, mejor haríamos bien en cuidar la única que tenemos. Un locutor o locutora que fuma equivale a un suicida laboral. Está arruinando su principal recurso no renovable, son las cuerdas vocales. Si tienes ese vicio, déjalo, decídete. Sabes que sobra que el cigarrillo es pésimo. Si con este curso logras motivarte o dejarlo, radialistas estaríamos muy satisfechos. El locutor o locutora es un atleta de la palabra. Igual que los deportistas, antes de la competición, deberán abstenerse de muchas cosas gratas, helados, gaseosa, manís, chicles y otras chucherías que le empastan la voz, o de echárselo unos tragos que le empasta la mente. Entonces, ¿cómo cuidar la garganta? La miel y el limón son excelentes compañeros, pero no antes de hablar, ya que producen mucha saliva. Y hablando de carraspeos, para aclarar la voz basta un vaso de agua fresca. Cuando abrimos un libro de locución pensamos habernos equivocado de materia. ¿No será de anatomía? Páginas y páginas, capítulos enteros hablando del famoso diafragma, de la laringe, de la glotis y la epiglotis, del aparato fonador y ¿después qué? ¿Será eso lo fundamental de la locución? Ciertamente, la voz, como a un niño, hay que educarla. Todo el aprendizaje para saber colocarla, para subir y bajar tonos, para aprovechar la caja de resonancia de nuestras fosas nasales, para saber respirar y controlar el aire. Es bueno. Es magnífico. Lo malo es creerse que al cabo de estas prácticas ya somos locutores y locutoras. Una emisora moderna, compañía antes de espectáculos, no necesita voces perfectas, ¿sabes? Por la sencilla razón de que sus oyentes tampoco las tienen. En nuestros micrófonos, más que estrellas admirables, necesitamos amigos y amigas queribles. Quien tenga linda voz, que la aproveche, pero no llegará a ser buen locutor por ella, sino por su personalidad, por su energía interior. Así pues, articula bien, pronuncia mejor, respira en su momento, pero recuerda, todo eso es el aperitivo de la locución. El plato fuerte es lo que vas a decir y las ganas de decirlo, la pasión que pones al hablar. Una interesante prueba
para iniciar justamente en esto de la locución es grabarte a ti mismo. Después de eso, escuchar cómo es tu voz. La clásica pregunta, ¿así hablo yo? ¿O estoy falseando? Puedes pasar esta misma grabación como concepto y como ejemplo a algunos amigos para preguntarles si realmente suenas espontáneo o si escuchas su grabación como algo fingido, pareciera que estuviera desfigurada, como falsa o como si estuviera gritando. Parece insegura, nerviosa. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo me escuchas? Esa primera grabación de un claro ejemplo y una práctica es algo inicial para comenzar con la locución. Algunos colegas, sea por ejemplo de superioridad o de inferioridad, que en el fondo es el mismo complejo, después de años de práctica no llegan a descubrir el más elemental e indispensable secreto de este apasionante mundo de la locución. Se llama la naturalidad. Así es, la naturalidad. Si buscamos una comunicación familiar, cotidiana, una relación entre emisor y receptor, que sea democrática, todos esos fingimientos resultan ridículos. Nadie habla así en su casa ni en una rueda de amigos. Esos tonos engolados se usaron a inicios de la radiodifusión, pero hoy están mandados a guardar. Resultan obsoletos y antipáticos. Una vez más, el claro ejemplo y la clave es naturalidad. La primera profesionalidad de un locutor o locutora consiste en la máxima naturalidad en su voz. Se trata de alcanzar un tono coloquial, fresco. Poner la voz en mangas de camisa, como decía un amigo. Olvidar que tenemos un micrófono delante para que el oyente pueda olvidar que le están hablando a través de un micrófono. El mejor locutor es quien no lo parece. Lo vuelvo a repetir. El mejor locutor es quien no lo parece. Y la palabra clave es naturalidad, siempre. Hablemos un poco de los nervios. Si lo pensamos bien, no existe ninguna razón válida para que una persona no logre expresarse con igual fluidez frente a un micrófono que ante un amigo. ¿De dónde nace el susto entonces? ¿Cuál es la madre de todas las timideces? El miedo al ridículo, no hay otra. La burla presentida, la mofa supuesta, la mueca de desprecio que creemos adivinar, la risa que hace pedazos nuestra propia estima. En cuanto a la cobardía radiofónica, la causa es la misma, solo que multiplicada por 10. Cuando salimos al aire nos sentimos más expuestos, más vulnerables que en un grupo pequeño. Si metemos la pata, todo el mundo se enterará. Si se nos lengua la traba, vendrá una rechifla masiva, a pesar de que la soledad de la cabina, miles de orejas nos van a juzgar. ¿Te sientes atemorizado, nervioso cuando se acerca la hora del programa? Cuando dan la señal para comenzar. El mejor camino para vencer el miedo es decidirse a vencerlo. ¿Qué hacer para controlar los nervios? Muy atento aquí. Entra a la cabina con mente positiva, cabeza erguida, pisando fuerte y con buena energía. Respira profundamente 3 o 4 veces antes de empezar a hablar, así oxigenarás todo tu organismo y te sentirás más relajado. A muchas personas les ayuda tener algo en la mano para juguetear mientras hablan. Puede ser un bolígrafo, un palito, una moneda o una piedra de tu signo zodiacal, como un talismán de la buena suerte. Funciona como una antenita por donde escapan los nervios. Ahora bien, nada brinda mayor seguridad que saber bien lo que vamos a decir. Prepara tu programa, prepara lo que vayas a hablar. Hay que organizar las ideas y adiós temblores. Todo saldrá muy bien. En fin, olvídate de los nervios. La segunda vez te saldrá mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda. Todo es cuestión de práctica. Así, practicando y practicando, ganarás confianza y controlarás los nervios.
siempre estarán ahí. Seguramente te provocarán un cosquilleo antes de comenzar a hablar, pero ya no te anudarán la garganta ni te dejarán la mente en blanco. Un otro consejo importantísimo: hay que eliminar las muletillas. Cuando los nervios nos ganan, especialmente al hablar en público o por la radio, recurrimos inconscientemente a algunas palabras y las repetimos una y otra vez. Nos apoyamos en ellas como el inválido se apoya en las muletas para poder avanzar. Por eso se llaman muletillas. Algunas muletillas frecuentes son entonces, y así. A veces una frase entera se reitera oportuna e inoportunamente y se vuelve un muletón. Te doy un claro ejemplo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como ustedes saben. ¿Y como ustedes saben? En el mismo orden de cosas. En el mismo orden de cosas. La lista es interminable. En realidad, cualquier palabra o expresión dicha muchas veces se convierte en muletilla, en una especie de tic nervioso del lenguaje. Lo peor es que el público, una vez de atender a lo que estás diciendo, se distrae y se pone a sumar las impertinentes palabritas una tras otra. Como nadie se da cuenta de su propia muletilla, lo más práctico para eliminarlas es preguntar a una persona amiga cuál es la suya. Graba tus programas, escúchalos y reconoce tu muletilla para poder superarlas. Un clásico ejemplo para notar las muletillas. ¿Sabías que un buen número de problemas de locución se debe a la falta de aire? Es que nos hemos acostumbrado a respirar mal, apenas con la parte alta de los pulmones. En realidad, para una conversación común donde las frases son naturalmente cortas, donde la repetición de uno mismo y las interrupciones del otro ofrecen suficientes pausas para tomar aliento, no hay mayor dificultad. El lío comienza cuando el locutor o una locutora se enfrentan, solos a un texto con frases largas y párrafos rotundos. Cuando tienen que hablar y leer y seguir hablando sin contar con ningún otro recurso que su propia voz. Los bebés, sin haber estudiado locución, saben respirar bien, con toda la panza. Sus pulmones pequeñitos necesitan llenarse para oxigenar todo el cuerpo. En eso consiste la tan recomendada respiración diafragmática. Lo repito una vez más, respiración diafragmática. Utilizar al máximo nuestra capacidad pulmonar. El diafragma separa el tórax del abdomen. Funciona automáticamente como un fuelle bien regulado. Cuando inspiramos, el músculo se contrae, se aplana y permite la entrada del aire a los pulmones. Al revés, cuando el diafragma se afloja, botamos al aire, convirtiendo en anhídrido carbónico, expiramos. Por eso, después de haber comido mucho, con el estómago repleto, tendremos dificultades para respirar. El diafragma no hallará cómo bajar y darle cabida al nuevo aire. Es por eso que, antes de hacer locución, media hora antes, es necesario no comer nada pesado. Igualmente, cuando estamos nerviosos, los músculos del diafragma se encuentran tensos, crispados y tampoco permiten llenar los pulmones. Respiramos mal. Apenas nos sale la voz y esto a su vez nos pone más nerviosos. Un ejercicio de relajación. Inspira lentamente por la nariz, como si estuvieras disfrutando el perfume de una bella flor. A continuación, expulsa el aire por la boca como quien apaga una vela. Siente el aire recorriendo por todo tu organismo. Siente cómo se relaja cada músculo de tu cuerpo a medida de que vayas respirando de esta forma. Este ejercicio te permitirá administrar mejor tu reserva de aire para poder colocar la voz para terminar con buen volumen cada frase.
La gente prende la radio para distraerse, para alegrarse la vida. Tenemos tantos problemas encima que necesitamos reírnos para poder sobrellevarlos. Si sale una locutora seria y fría, lo más probable es que nos cambien de dial y busquen otra estación. Si aparece un locutor acartonado con vocación de sepulturero, los oyentes se aburrirán y a los pocos segundos van a cambiar de radio. El público no suele ser masoquista. Hay que aprender a reírse ante el micrófono. Por supuesto, cuando el tema que estamos tratando lo permita, no vamos a carcajearnos después de una noticia de un desastre. Pero la mayoría de las veces cuando estamos saludando a alguien o poniendo un disco, cuando comentamos asuntos de la vida cotidiana, hay lugar para la risa, para la chispa, para la picardía. Porque la alegría sincera nace de un sentimiento democrático, de no sentirse superior ni inferior a los demás. Es un sentimiento democrático. Deja ya de engolar y aparte tener el ceño fruncido al hacer locución. Lo primero es sonreír, aunque no tengas ganas. Sonríe. Verás que tu voz saldrá más alegre por el micrófono y la gente se va a dar cuenta y te lo va a agradecer con su fidelidad. Hablemos ahora de la articulación. ¿A qué le llamamos buena articulación? A la pronunciación clara de las palabras, que los demás puedan oír y distinguir bien todo lo que decimos. Por costumbre o pereza, algunas personas hablan con la boca bien cerrada, casi sin mover los labios. Otros, por timidez, adoptan un tono muy bajo y apenas se entiende lo que dicen. Levanta la cara, limpia tu garganta, abre bien la boca. Igual que el músico, el locutor o la locutora afinan su instrumento antes de tocarlo, para que el público no pierda una sola nota de su sinfonía. Un ejercicio para mejorar la articulación. Muerde un lápiz como si tuvieras un freno de caballo en la boca. En esa posición, ponte a leer el periódico. Haz este ejercicio durante 5 minutos y verás cómo vas aflojando todos los músculos de la cara. El resultado, mientras mejor se entienda tu articulación con el lápiz en la boca, mayor será la capacidad muscular en tu cara y así tendrás una articulación mucho mejor al momento de hablar al micrófono. Ampliando el tema de la articulación, la buena dicción es otra cosa. Se refiere a la exacta pronunciación de todas las letras y las palabras. La articulación se refiere a la claridad. Ahora hablamos de la corrección. No hay que apelar a la popularidad de la emisora ni a la coloquialidad del lenguaje radiofónico para machacar el idioma. En un sociodrama no importa, porque estamos reflejando nuestra manera de hablar cotidiana. En una entrevista, el entrevistado puede hablar como le venga en gana mientras no ofenda. Pero para conducir una revista o un informativo, los locutores y locutoras deberán esforzarse en pronunciar bien cada palabra. Un ejercicio para la dicción. Los trabalenguas son muy útiles. Busca uno con letras incómodas para ti. Por ejemplo, si tienes el problema con las R's, practica con el consabido R con R, cigarro, R con R, barril, rápido, corren los carros. Siguiendo la línea del ferrocarril, pronúncialos 2, 4, 8, 16 veces hasta que la lengua te obedezca. Ahora hablemos sobre el tema de la gesticulación. Toma una noticia cualquiera y con un lápiz ves subrayando las palabras que consideras más importantes. Marca también con una raya donde consideres que se deba hacer una pausa. Ponte delante del micrófono, de pie y con actitud dinámica, y lee esa noticia con la mayor energía que puedas.
Llama a un amigo o una amiga y dile que te escuche y que grabe un pequeño video con su teléfono. ¿Cómo es tu expresión corporal? Muy estática, mueves las manos, los gestos de tu cara acompañan, el contenido de la lectura, tu tono resulta convincente. Eso es parte de la gesticulación y es parte también de la locución mejorada de cada persona. Algo interesante dentro de la locución es la improvisación. No basta con saber leer, ni siquiera con una lectura libre. Un comunicador necesita aprender a improvisar, a soltar la lengua, a correr la aventura de hablar sin papeles. Por si acaso, anotemos que improvisar no consiste en decir lo primero que se te venga a la boca. La verdadera improvisación exige incluso más preparación que la redacción de un texto. Supone investigar, hacer un esquema de ideas, tener los materiales a punto, estar en forma. Una vez listos, como deportistas bien entrenados, desplegamos las alas delta y echamos a volar nuestras palabras vivas desde la antena radiante hasta el oído del receptor. La capacidad de improvisación, la fluidez de palabra, depende de una actitud permanente de curiosidad, de observar el mundo para conocerlo, de interesarnos en los demás, de charlar sobre los más variados temas. De hablar se aprende hablando y leyendo. El vicio propio del locutor y locutora son los libros, las revistas, los periódicos, navegar, investigar. Sin mucha lectura te será difícil improvisar. Vuelvo a reiterar, sin mucha lectura te será más difícil improvisar sobre los temas que quieras improvisar. Te parecerás a un pozo seco de donde no brota ninguna opinión ni pensamiento propio. Una frase para memorizar. Sin mucha lectura te será difícil improvisar. Hablemos ahora del famoso lenguaje sencillo, hablar como la gente. Para hablar por la radio hay que usar palabras sencillas, hablar que se entienda sin necesidad de agarrar un diccionario que se entienda a la primera, porque no hay como llamar al locutor y decirle que repita. Cuando estamos ante una pantalla o detrás de un micrófono, no hablamos para una élite o un grupo de expertos, ni siquiera para los colegas periodistas. Nuestra audiencia es la gente común y corriente, el pueblo. Ahora bien, ¿cómo saber si una palabra es sencilla? Pues muy sencillo, califiquemos las palabras con 3 clases. Lenguaje activo. Son las palabras que la gente usa en su vida diaria. Por ejemplo, me duele la barriga. El lenguaje pasivo son las palabras que la gente no usa frecuentemente, pero sí las entiende. Por ejemplo, tengo un malestar estomacal. Mira la diferencia. Y el lenguaje dominante son las palabras que la gente ni usa ni entiende. Por ejemplo, se me han presentado complicaciones gástricas. ¡Ay! Lenguaje activo. Lo vuelvo a repetir. Me duele la barriga. Lenguaje pasivo. Tengo un malestar estomacal. Lenguaje dominante. Se me han presentado complicaciones gástricas. ¿Qué lenguaje es el mejor para la radio? Sin duda, el activo. El que se habla en el mercado, en la cocina, en el autobús, en las radiorevistas, en otros programas de animación. Los locutores y locutoras utilizan este lenguaje si quieren sintonizar con su público. El lenguaje pasivo también lo podemos utilizar. Hay formas, hay formatos, sobre todo en los noticieros, donde trabajamos con palabras más formales, menos cotidianas, pero siempre indispensable que éstas puedan ser comprendidas por la audiencia. En ese lenguaje pasivo tenemos un tesoro de palabras que se entienden aunque no se utilicen demasiado, pero que irán enriqueciendo el vocabulario de nuestros oyentes. Conocer más palabras es poder expresar más ideas. ¡Qué linda frase! La voy a repetir. Conocer más palabras es poder expresar
más ideas. Ahora bien, ¿cómo hablan los jóvenes? Vamos a hacer un listado de las palabras y jergas de la audiencia juvenil. ¿Cuáles podríamos usar sin dificultad en los programas de jóvenes? ¿Cuáles resultarían chocantes para la gran audiencia, inclusive para los mismos jóvenes? Esta lista la podremos utilizar, depurar y también explotar al aire en este fabuloso mundo de la locución. Un gran consejo y aparte una práctica importante: pintar con las palabras. Tomemos textos propios o ajenos, subrayamos las palabras abstractas, inmateriales, y las sustituimos por palabras que tengan color, olor, sabor, peso y medida. Estas son las palabras que se pueden pintar. Gran ejemplo para nuestra locución. Ahora bien, entre tantas voces, entre tanto ir y venir y entre tanta búsqueda de la originalidad, siempre tenemos que buscar y encontrar el estilo propio. Vamos a repasar algunos tipos de locutores y locutoras que aparecen con bastante frecuencia en nuestras emisoras, en los podcasts y en los videos. Y esperamos que no te parezcas a ninguno, obviamente, porque encontrar el estilo propio es lo ideal para esta profesión. Por ejemplo, los narcisos son los de la manito en la oreja. Con ella forman una especie de auricular natural y así pueden escucharse permanentemente. No le están hablando a nadie, sino escuchándose ellos mismos. Se están recreando como el narciso de la leyenda en un espejo de su voz. Los locutores eléctricos. Aquí están nerviosos, ansiosos, alterados, que hablan atropelladamente, casi gritando. Parece que están pregonando frutas en el mercado. Cuando leen, no respetan puntos ni comas y no hacen pausas ni para tomar resuello. Sudan los papeles y acaban el turno agotadísimos de la locución. Los locutores cotorros o cotorras. Hay una población en África donde los oradores están obligados a hablar sobre un solo pie. ¿Sabías? Cuando pierden el equilibrio, tienen que sentarse. De esta manera, los vecinos aseguran que hablarán poco, lo necesario solamente. A unos cuantos locutores y locutoras, charlatanes empedernidos, habría que mandarlos una temporadita por allá. Estos locutores cotorros o cotorras son los que improvisan, se enredan en un palabrerío incoherente. Los locutores don Juanes. Nos topamos ahora con una de las especies más abundantes en la fauna locutoril. Los don Juanes son irresistibles, mejor dicho, los que se creen irresistibles. Y también están los locutores, los siempre lo mismo. La rutina mata el gusto en la comida y mata el amor en el matrimonio. ¿Lo sabías? La rutina liquida también la audiencia de un programa. Nada peor que una locutora o locutor aburrido, que pone siempre los mismos discos y los presenta siempre de la misma manera. Son los siempre lo mismo. No hay peor enfermedad para un locutor que la rutina, porque la radio es sorpresa, es variedad, porque cada programa debe ser y sentirse como una aventura. A un locutor se le perdona todo menos el aburrimiento. A una locutora se le consiente todo menos la falta de creatividad. Mata la rutina antes que ella te mate a ti y a tu audiencia. El consejo siempre es: crea tu propio estilo, siendo natural y original. Algunos locutores que pasamos por alto pero que existen dentro del espectro radial son los agringados, las consejeras, los despelotados, las cultas, los mercenarios y uno que otro más que se escapa a esta lista de locutores, entre comillas, ya conocidos en el ámbito.
Siempre ser natural y original es la premisa. Y ya casi en el final, hablemos de los radialistas o los locutores integrales, los que son 5 estrellas. Competir, triunfar profesionalmente, estar en los primeros lugares del rating. ¿Quién no ambiciona esto? Un locutor o locutora no se resigna con ser escuchado por un grupito ni por una élite. Su meta es la gran audiencia. El problema es que la popularidad no se decreta, se conquista. La popularidad no se decreta, se conquista. ¿Cómo conquistarla entonces? Lo primero, no imitando a nadie. No te sientas superior a ningún colega, pero tampoco inferior. Desarrolla tu propia personalidad, apóyate en ti, atrévete a ser diferente. El estilo propio es una combinación armoniosa de las cualidades que cada quien tiene. Se consigue aprovechando al máximo sus aptitudes, voz, talento, temperamento, formación. Lo decisivo, sin embargo, es la actitud con que el locutor y la locutora se relacionan con su audiencia. Calidez, pedantería, desengaño, entusiasmo. No. La base para establecer una buena comunicación son las ganas de comunicarse, porque ser locutor no es tener linda voz, lo volvemos a reiterar, ni siquiera tener una voz educada. Ser locutor es sentir una pasión por dirigirse a sus oyentes, por dialogar con ellos, una pasión de hablar y una pasión aún mayor de escuchar. Antes que emisores, seremos receptores. Y nuestro primer deber, es decir, primer placer, será siempre atender a los demás y aprender de ellos. Locutor y locutora se escribe con prefijo interlocutor, interlocutora. ¿Quieres ser un locutor más exitoso? Conoce a su público. ¿A qué hora se levantan las amas de casa? ¿Con qué música de fondo estudian los chicos? ¿Con qué velocidad de locución prefieren oír las noticias los vecinos? Aprende sus rutinas, sus horarios, el trasiego de su jornada y acompaña esa jornada desde la cabina de locución. No es lo mismo abrir un micrófono de mañana que a medianoche. Un joven tiene una actitud de escucha muy diferente si es lunes o si es sábado. El reloj y el almanaque marcan el paso. Se trata de hacer bailar la programación al ritmo de la vida cotidiana. Así son los locutores y locutoras de 5 estrellas. Así eres tú, estamos seguros. Original. Ahora algunos consejos básicos para tener bien preparado el material cuando el foco rojo de al aire comience a encenderse. Siempre preparar buenos libretos. Una edición digital es importante. Aprender el manejo de una consola también es muy importante. La programación de la música del estilo que necesites hacer es un desafío que hay que vencer. Grabación, producción y edición son parte de la currícula de un locutor integral. Espero que estos pocos consejos te hayan servido de mucho para poder dar el primer paso a este mundo locutoril, tanto en audio como también en video. Este es el canal de Hans Gallardo. Soy César.